Bueno, hoy vamos a hablar de el tema del siglo XIX. Es importante porque vamos a ver algunos conceptos que se desarrollan a lo largo de este siglo y que son importantes para comprender la historia universal. Eh, los aspectos que queremos abarcar, primero un tema de periodización, que es importante entender, porque el siglo XIX es el hijo de los procesos revolucionarios que se gestan por la famosa doble revolución, Francia-Inglaterra, que construyen precisamente las bases de lo que va a ser el siglo XIX, lo que para algunos historiadores se conoce como el largo siglo XIX. En este siglo se van a ir estableciendo algunas situaciones importantes que tienen que ver con el desarrollo en su momento de el capitalismo en su máxima expresión, y es importante comprenderlo para poder enlazar, digamos, situaciones que se presentan en el siglo XX. Eh, Vamos a recordar como un elemento importante la famosa expansión napoleónica que tiene lugar luego de el nombramiento de emperador de Napoleón, que va a llevar la Revolución Francesa, por lo menos sus conceptos más básicos, a toda Europa, y esto va a lograr que en Europa se empiecen a conocer las ideas de un nuevo sistema, que era el principio, el fundamento eh, teórico que se empieza a construir en el siglo de las luces, o bajo el pensamiento de los ilustrados, siglo XVI y parte del XVII, que da, digamos, como fundamento la necesidad de la superación de la monarquía y la construcción de la república, que realmente va a tener lugar en el siglo XIX, y eso es lo importante, y que su predecesora va a ser la Revolución Francesa. Esto va a dar como elemento la capacidad de hacer eh, lo inimaginable, ¿verdad? Superar la monarquía. Eh, Iniciaríamos con 1815 como uno de los eh, periodos importantes, porque la Santa Alianza, la alianza que logran los países que enfrentan a Napoleón, entre ellos ahí está Rusia, Austria, está Inglaterra, que logran, digamos, enfrentar a Napoleón, derrotarlo y por lo menos por un periodo de tiempo eliminar ese, ese fenómeno, o esa, digamos, realidad que en algún momento no van a aceptar los cambios que se vienen, y con la Santa Alianza entramos a un periodo eh, de reformismo, de reaccionario, la época reaccionaria, la revolución. Lo que se trata es evitar que se expanda, ¿verdad? Inclusive es visto como una situación inclusive hasta mágico-religiosa. Recuerden que la Revolución Francesa tiene un elemento anticlerical muy profundo, y este elemento anticlerical profundo precisamente está asociado a las monarquías que tenían el respaldo de la Iglesia católica, y que en la Revolución Francesa fue atacado duramente esta posición religiosa, y fue muy atacada la iglesia. Una revolución, la revolución francesa es una revolución anticlerical en todas sus formas, y logra plantear la posibilidad de un mundo distinto del antiguo régimen, ¿verdad?
Bueno, con el término de la Santa Alianza entramos a un periodo que es conocido como la famosa paz armada, que nos ejemplifica mucho el interés de buscar una paz, pero al estilo, podríamos decir un poco al estilo romano, ¿verdad? Alguien tiene que asumir el control. Evidentemente Francia sale derrotada y acá tenemos la potencia industrial que va a querer asumir ese rol y va a ser Inglaterra, que gracias precisamente a la Santa Alianza logra llegar a imponer su criterio. Ahora, ¿qué es lo que se construye en el siglo XIX? Bueno, se va a construir nuevamente una expansión imperial al mando de la expansión capitalista. O sea, la primera revolución industrial, que es una experiencia que tiene Inglaterra, va a ser una revolución que necesita expansión. La famosa revolución en una única nación va a tener como corolario la necesidad de crecer, desarrollarse para poder generar la riqueza que al final está asociado a esto, ¿verdad? Es producir a mayor velocidad bajo sistemas de serie para poder producir y poder expandirse. Inglaterra es el primero. Esta primera experiencia, la primera revolución, sí se expande a Europa, en algunos países, en algunos territorios que tienen que resolver otro problema, ¿verdad? El otro problema es tratar de construir los estados nacionales. Y entonces, porque el capitalismo, a pesar de que la Santa Alianza plantea la necesidad de sostener esta revolución, el capitalismo como tal necesita ese salto y Francia lo va a vivir. Francia precisamente va a tener una serie de revueltas, porque no es solamente una revolución. En 1838 y en 1848 también se ve afectada. Tenemos por ejemplo en el 48 el fin del régimen de Luis Felipe y la posibilidad de implementar otra vez un gobierno o una república, ¿verdad? Francia tiene que construir este tema. Otro tema que también tiene que irse, bueno, es esta construcción de la nación, del Estado-Nación, va a ser fundamental para entender el siglo XIX. Vamos a entrar con monarquías antiguas, de viejo calado, que entran en crisis, pero que también hay naciones que se logran, o países o territorios que se logran independizar en el sentido de construir un nuevo proyecto nacional, y entran en estos grandes conflictos en los movimientos entre 1830 y 1848 para ir definiéndose como naciones, ¿verdad? Hay territorios que mantienen las monarquías. Ahí tenemos el caso de Rusia, el imperio turco y el imperio austrohúngaro, que todavía continúa manteniendo bajo su poder a varios territorios. Y tenemos por ejemplo los procesos de unificación que se tienen que ir gestando de los antiguos territorios que en el siglo XIII, como producto de la expansión marítima, de las famosas ciudades-estado italianas y de las ciudades alemanas, que tuvieron una gran riqueza en el periodo del Renacimiento, y que precisamente por esto se habían fragmentado como estados independientes, estados-naciones, sobre todo en el caso de Italia, que no permitieron que tuvieran esa capacidad de unidad, retardando un poco el proceso de unificación que era necesario, la famosa construcción del Estado Nacional. Recuerden que las monarquías tenían un problema, ciertamente tenían una construcción de la nación, pero además tenían el problema
de que no eran solamente una nación, tenían varias naciones dentro de una estructura que era la monarquía y que constantemente estaban en luchas por obtener el poder. Entonces esto en el siglo XIX se tiene que resolver. Y esto también trae otro corolario, o sea, las naciones o los territorios que lograron su nacionalización temprana, pudieron, digamos, con facilidad integrarse a este modelo de capitalismo porque les daba la posibilidad de avanzar. ¿Por qué el capitalismo necesita el Estado-Nación? Y esto es otro gran tema en el que Eric Hobsbawm plantea mucho, el tema de la necesidad de construir la nación. La nación es un tema que al final de cuentas, como se construye un producto o se construye un artículo, fue construido en el siglo XIX. Sin embargo, la lógica del nacionalismo es tratar de que no tenga esa dimensión, o sea, que no se conciba como que lo estoy construyendo, sino porque más bien hay que darle la eternización al concepto del Estado Nacional para que tenga sentido. Porque detrás de la construcción del Estado-Nación, que tiene que ver mucho con este proceso de 1930, 1938, donde se están dando los elementos básicos, es hacer la noción de que tengo raíces más antiguas, más profundas, que me generan un elemento de identidad. Porque la identidad va a ayudar a que las personas de estos territorios empiecen a defender un proyecto. Detrás de todo esto tenemos a la burguesía y a los capitalistas. Recuerden que la burguesía radical va a nacer con la Revolución Francesa y va a asestar el poder, va a atacar a las monarquías de manera muy radical, cosa que en Inglaterra sucede en la famosa Revolución Gloriosa de Cromwell, cuando arremeten contra el rey y lo logran sacar del poder, pero evidentemente es muy adelantada. Estamos hablando del siglo 1688, el siglo 17, y está muy adelantado, pero ahí se construye un parlamento. O sea, Inglaterra logra tener esta mezcla de una monarquía parlamentaria que es muy temprana y que ayuda mucho para resolver el problema de la construcción de su proyecto industrial. Por algo, uno de los primeros territorios donde logra el desarrollo industrial y por ende la expansión del capitalismo, cosa que Francia no lo va a lograr sino hasta después de que resuelva el problema político que tiene con el antiguo régimen, ¿verdad? En 1789, que era necesario para poder entrar en competencia pues, con la misma Inglaterra, que era la talasocracia histórica de estos territorios, y que si lo entendemos bien se va a resolver con el tema napoleónico, pero Napoleón representaba también un peligro muy grande para las antiguas monarquías, y por eso la famosa lucha contra Napoleón, la Santa Alianza, que es la Santa Alianza Católica en lucha de el pensamiento de avanzada anticlerical que traía la revolución, y que Napoleón lo expande por toda Europa. Pero como las alas del mal, Napoleón toca sensiblemente la posibilidad de que se dé las revoluciones, se construya la posibilidad de que las ideas de la Ilustración lleguen a Europa y se expandan. Claro, con el advenimiento de grandes conflictos internos que no solamente llevan a que la burguesía o las burguesías de toda Europa se levanten para lograr tener el poder, sino que eso también conlleva a que se levanten otros fantasmas, diría Marx y Engels en el famoso Manifiesto Comunista. Es decir, despertar un fantasma que vendría latente dentro del capitalismo por los cambios sociales que se están gestando y por las dos nuevas clases que están apareciendo, ¿verdad? Y ese elemento latente que está surgiendo es precisamente una nueva clase social, otra construcción de clases que se dan gracias a este modelo económico que Marx diría que es un modo de producción. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, aquí tenemos entonces
varios fenómenos en la construcción de estos estados nacionales, monarquías antiguas bajo regímenes tradicionales que no habían resuelto un problema estructural en su forma política de gobernar bajo los sistemas monopólicos, que es donde está el meollo del asunto. Es decir, ¿por qué crear una república? ¿Por qué crear una nación? Porque precisamente la lógica de la república es evitar esa concentración de poder que es tan perjudicial a la lógica del mercado liberal que plantean los nuevos burgueses o el pensamiento burgués, que nace precisamente de la Ilustración y que está asociado a la posibilidad de liberar el comercio, pero un poder concentrado genera problemas estructurales al desarrollo del capitalismo. Se necesita necesariamente que haya libertad, y qué mejor libertad que con una estructura de frenos, pesos y contrapesos que le dé oportunidad precisamente a que la burguesía asuma cierto control. Pero detrás también de esto tiene que haber la posibilidad de una identidad para que se justifique el desarrollo jurídico que está detrás de ello, porque si bien es cierto, tenemos ya cartas magnas y tenemos algunos documentos que representan un poco lo que las monarquías constitucionalistas vienen gestando, sobre todo las monarquías ilustradas de finales del siglo XVII y fundamentalmente del siglo XVIII, es necesaria una constitución que tenga otra dimensión, que esté amparada a los famosos derechos del hombre que se establecen en la Revolución Francesa, y es la búsqueda de esa libertad que va dirigida al individualismo. Claro que desde la perspectiva burguesa ese individualismo lo vamos a ver desde una noción más concreta, es decir, son las libertades individuales, ¿cierto? Libertad de expresión, libertad de tránsito y fundamentalmente la libertad de la propiedad privada. Porque esta propiedad privada va a incentivar a que sean los burgueses los que asuman el rol de la producción y que el Estado no intervenga, y que además de todo el meollo del asunto es que el Estado no esté cobrando esos impuestos tan fuertes que tenía el antiguo régimen. Con esto, digamos, se da la posibilidad de que el capitalismo tenga apertura. Entonces, lo necesario acá es construir estos estados nación, pero darle la justificación de esa construcción también de la identidad que está asociado a un hilo conductor que nos lleva, digamos, a los orígenes de la nación. Recuerden que en el caso europeo podemos estar diciendo que los orígenes de estos territorios, como lo que hoy vendría siendo Inglaterra, Francia, Alemania, inclusive Italia y otras regiones, están bajo la noción de la construcción del imperio carolingio y posteriormente del Sacro Imperio Romano. O sea, tienen sus orígenes muy antiguos desde la construcción de estos imperios y la fragmentación de los mismos, pero que llegan a tener, bueno, que son monarquías en cierta forma, que empiezan a construirse y que con la Revolución Industrial y la Revolución Francesa logran ahí irse definiendo ya bajo una identidad y a su vez una nacionalidad y un poder. O sea, lograr esta fusión para que el capitalismo tenga perfectamente esa posibilidad de crecimiento. Y evidentemente los territorios como el territorio italiano y alemán que pertenecen, digamos, al centro de Europa. Recuerden que estos territorios que inclusive representan el centro europeo, que hasta en un momento determinado se convertían como en el colchón de las antiguas monarquías, y en Oriente y en Occidente de las nuevas burguesías, Inglaterra, Francia, Italia, Alemania en el centro como siendo el colchón, y por las otras regiones el imperio turco, y también tenemos el imperio ruso y
Austria. Austria que había tenido un gran territorio, el Imperio Austrohúngaro, y entonces tenemos esta mezcla de varios procesos que se tienen que definir y que se tienen que definir, deberían de haberse definido en el siglo XIX, pero muchos no son o no logran esa construcción y tienen que esperarse hasta el siglo XX. Los territorios que sí logran la unificación muy temprano, pues son los territorios que normalmente se lanzan a esta visión de la construcción del sistema imperial bajo la visión también del sistema colonial, que son dos conceptos que hay que tratar también de comprender. El tema imperial basa más sobre el tema de los mercados, ¿verdad? Y asociado a esto el tema de la imposición militar, del control de los mercados, del control de las colonias. En el caso de Inglaterra, su construcción colonial está basada en la reproducción del sistema, porque no era solamente producir, sino también lograr que el consumo fuera de doble partida. O sea, para yo poder extraer materia prima, porque tengo que producir en grandes cantidades, porque empiezan a crecer los mercados, también logro o hago que esos lugares donde yo produzco o donde yo extraigo mi materia prima se desarrollen a tal punto que también consuman, porque a su vez se convierten en mercados. Esta es un poco la lógica del capitalismo. El capitalismo tiene un criterio de socialización del consumo, cosa que el mercantilismo no lo había desarrollado, porque el mercantilismo iba dirigido sobre todo a ciertos grupos sociales que tenían capacidad de consumo. Aquí la idea es socializar el consumo y para esa socialización se tiene que hacer una producción en grandes cantidades. En más, la revolución industrial tiene lógica que se dé para que pueda producirse a gran escala una forma rápida de producción de productos suntuarios o productos acabados, lo que se llama el valor agregado en los productos, que no lo va a tener la producción de la materia perdón, de los productos agrícolas. Pero la agricultura también tiene que llevar a cabo un proceso de industrialización, por lo menos en los países ya donde hay introducción industrial. Estas revoluciones o estos países con este tipo de revolución van, en el caso de Inglaterra, van a pedirle a las colonias que empiecen a producir, claro, sin importar su nivel de desarrollo en cuanto a la producción. Lo que tienen que hacer es una especialización, que es lo que llamamos el modelo agroexportador, que ellos son los que implementan, tanto en África, en Asia, como en América Latina. El imperialismo funciona en la lógica de que yo tenga el control de la producción, pero que también empieza a gestar un control sobre los intercambios comerciales, no bajo una visión monopólica, sino bajo los famosos contratos. Y aquí también viene otra lógica de construir los estados nacionales. El contrato me sirve para crear condiciones que me regulen, y para eso tiene que existir un estado-nación. De hecho, hay una invitación a Inglaterra, a América Latina, a que lleve a cabo estos procesos. O sea, Inglaterra está detrás de las emancipaciones en América Latina, y es uno de los grandes propulsores de la fragmentación que tiene África, ¿verdad? Y la construcción de países, porque eso es lo que hacen. Bueno, recuerden que no solamente Inglaterra es uno de los grandes propulsores, pero hay varios países coloniales, los holandeses, bueno, los franceses por supuesto, tenemos a belgas y a otra gran cantidad de países europeos que se lanzan a tener estos territorios. Y los antiguos, bueno, los portugueses y los españoles en franca decadencia, producto de sus malas administraciones y de los gastos que conllevan. Los ingleses, que tienen esta capacidad, pues por lo tanto necesitan, y de hecho lo hicieron muy tempranamente, esa solidez de un estado
que tenga esa capacidad. Ellos no eliminaron a su reinado, sino que mantuvieron un sistema parlamentario. Otros territorios no tuvieron esa posibilidad porque sus monarquías fueron muy cerradas. El caso de la francesa, muy conservadora en ese tema, y de hecho por eso la lógica de revolución. Otras sí lograron tener monarquías parlamentarias y algunas monarquías constitucionales, pero fundamentalmente las revoluciones burguesas lograron cambiar este sistema. Y el sistema imperial, que da alusión a un territorio que ya resolvió su problema político, le da la posibilidad de lanzarse a esa expansión tan deseada, pero para ello tienen que llevar también a cabo un proceso de desarrollo económico que les conlleve llegar al sistema capitalista. Esto es importante para poder, digamos, entender las circunstancias que conllevan a ese siglo XIX. Entonces el imperialismo lo tenemos que ver en la esfera de los controles financieros, de la esfera de los controles de los circuitos comerciales, de la imposición a veces por la fuerza, es cierto, de estos tratados, ¿verdad? Y el otro elemento es el colonialismo. El colonialismo que no necesariamente está de la mano con el imperialismo, pero son consustanciales, aunque hay territorios donde Inglaterra comercia que no son colonias, y hay colonias. La colonia ya es una construcción de una nación tomada por la fuerza, es decir, hay una invasión, un dominio militar, un control político, y es más, la construcción hasta de un gobierno, que eso es prácticamente lo que hablamos de colonias. Las colonias son una construcción desde Occidente, en este caso de Europa, en los territorios que ellos dominan, África, Asia, donde construyen países. En el caso de África se repartieron el queque entre las potencias y crearon países o territorios donde ellos gobernaban partes de sus reinos o sus imperios, la Commonwealth en caso de Inglaterra, y así los holandeses, los franceses tuvieron varios territorios que ellos los fueron adaptando a esta lógica, ¿verdad? De dividirse las tierras sin negociaciones y guerras, que eso es prácticamente lo que hace el siglo XIX. Y estas colonias, como les decía, no van a dejar que o a menos de que tengan oligarquías que les respondan a sus intereses, y si no, colocan gobiernos de blancos a que gobiernen los territorios de los grupos étnicos que estén, y simplemente los imponen a la fuerza, y hasta hacen divisiones donde se rompen prácticamente las lógicas culturales y las lógicas étnicas, creando un conflicto interno que después en el siglo XX va a explotar cuando se dé, digamos, el proceso de descolonización. El siglo XIX estamos en el proceso de colonización y estamos en el proceso del sistema imperial, que eso lleva también a otra lógica, el sistema de competencia. Entonces tenemos el famoso proceso de la paz armada, que está asociado a una paz impuesta. Esto significa que prácticamente durante todo el siglo XIX no hay conflictos al nivel de la expansión que tiene Napoleón o las guerras napoleónicas, sino vamos a esperar esos conflictos hasta la Primera Guerra Mundial. Esta famosa paz armada consiste en negociaciones diplomáticas, pero hay un proceso de armas, de proliferación de las armas y proliferación de desarrollo de la tecnología. Claro, con eso estaríamos a las vísperas ya de la segunda revolución industrial, que la segunda revolución industrial es una revolución muy particular porque logra que nuevas potencias mundiales que no necesariamente son europeas empiecen a surgir, y también los antiguos sistemas como el caso de Alemania, un proceso tardío de unificación, también llevan a cabo la posibilidad de integrarse a este segundo proceso de industrialización, que es más tecnológico y más avanzado, y que inclusive va a agarrar a Inglaterra en un momento muy particular, porque los ingleses, estamos hablando de 1870, tienen que asumir esta segunda revolución industrial
o por lo menos visualizarla en que era mejor, o sea, hacer todo un cambio de infraestructuras para tratar de implementar lo que plantea esta segunda revolución industrial, o simple y sencillamente convertirse en el banco financiero para que los otros territorios empezaran a construir este, este nuevo sistema económico o esta nueva forma de producir. Y ahí es donde tenemos, por ejemplo, la lógica que toma Inglaterra. Simplemente vamos a utilizar nuestro capital, los burgueses, a nivel de financiero, y empiezan a convertirse en los grandes financistas de todos estos proyectos, de estos nuevos lugares que quieren ser parte de esta otra revolución industrial, y se convierten en los que van a financiar la estructura y la infraestructura de la segunda revolución industrial. Entonces el capital financiero nace, entramos así, digamos, a lo que se conoce como el mundo globalizado desde la perspectiva capitalista. El capitalismo se globaliza, pero también globaliza sus crisis. Y esto es importante porque esas crisis nos dejan explicar un fenómeno muy particular, que es la posibilidad de que en algún momento el mundo esté conectado. Ya esto nosotros lo vemos normal, pero en esos momentos apenas se está entrando en este fenómeno. Y este mundo globalizado globaliza mediante la deuda, globaliza la crisis también. Si hay una crisis en alguno de estos países potencias, sobre todo los que tienen el control financiero, pues la crisis se va a extender a esos otros territorios. Y por ahí es donde está el tema más complicado de la situación, ¿verdad? Sin embargo, Inglaterra logra hacer este desarrollo, y entonces estamos ante un nuevo mundo que trae un nuevo sistema ya maduro, lo que conocemos como el capitalismo, y a su vez nos trae los elementos del colonialismo, del imperialismo, y también el tema de la nación, que era el que habíamos hablado. La nación, el Estado, es la estructura política, ¿verdad? En un momento se convierte en el Estado burgués. La lógica es de que mediante un sistema representativo se logre el poder, y sobre todo estas repúblicas, este Estado, bajo su sistema republicano, la fragmentación del poder, y mediante el uso del sistema democrático burgués, la elección representativa de un grupo que llegue al poder, pero también la justificación que está bajo el concepto de la nación. Y para eso hay que lograr una unidad, y esa unidad se logra mediante la posibilidad de tener una lengua parecida, un destino común, que es ser parte de una misma etnia, tener una cultura semejante y hasta una misma religión. Esos elementos son fundamentales para lograr esa unidad de identidad. Y ahí tenemos un movimiento como el romanticismo, que el romanticismo le da la posibilidad de la construcción de esta identidad y darle, digamos, un elemento de añoranza, inclusive de relación, y de generarle una raíz histórica de un emocionalismo ante el sistema estatal, para que la gente responda y pueda ser parte de este proceso. Es un modelo de justificación y un modelo de lograr que las personas acepten el sistema capitalista y acepten su estructura jurídica, y le den un elemento emocional para poder crear este mundo de este nuevo tipo de estructura, que para eso los burgueses son grandes seguidores y grandes luchadores de este tema. Continuando con esta situación, vamos a entender, por ejemplo, que el tema de Alemania y el tema de Italia está en
en aboga porque Alemania lleva a cabo un proceso de unificación, y detrás de ese proceso de unificación está la lucha por lograr crear la Gran Alemania, lo que ellos llamarían el segundo Reich, porque el imperio, el Franco Imperio, eh, en el siglo XI fue la primera experiencia de construir nuevamente el imperio. Ahora es Bismarck el que lo trata de establecer bajo el dominio de Prusia y bajo la autoridad de Guillermo I, es decir, es esta construcción de este estado y también la integración a la desarrollo industrial en esta segunda revolución industrial. Por ahí también en esta segunda revolución industrial va a aparecer Estados Unidos y va a aparecer también Japón. Estados Unidos también tiene esa construcción a finales, después de la guerra de secesión, y los japoneses logran pasar de ser un país, un territorio que se convirtió en colonia, a asumir también el reto de un sistema imperial. Entonces se están definiendo cosas, y una de las cosas que se está definiendo es una competencia exagerada y bárbara por tener los territorios coloniales para donde expandir también la producción. Y esto es lo que le pasa a Italia y le pasa a Alemania. Italia también tiene su proceso con el tema de algunos líderes importantes como Garibaldi en 1860-61, y también la incorporación de algunos territorios como Piedmont y los territorios del Estado Pontificio. El tema con estos dos territorios y en este proceso de unificación es que ellos llegan tarde a la repartición de colonias. Entonces tienen que entrar en una competencia para ver si les dan la posibilidad de ser partes del botín, y evidentemente tienen que entrar en una lucha porque ya el mundo está repartido. Entonces, si el mundo está repartido, tengo que entonces abrir mi condición. Y ahí es donde viene otro fenómeno, que es el fenómeno de las famosas alianzas. Entonces ya tenemos la paz armada, el proceso de armarse durante este periodo, que está asociado también al desarrollo tecnológico. Y ahora tenemos el asunto de las famosas alianzas, que son alianzas que se construyen bajo un carácter económico, porque tienen también un fin militar y estratégico. Así como en la actualidad vemos alianzas de los países potencias. En este momento se alían potencias para tener algunos territorios, pero sobre todo para tener algún poder. Y tenemos las alianzas de las naciones más avanzadas, aunque aquí tenemos algo muy particular, ¿verdad? Tenemos la famosa triple alianza que va a surgir entre los alemanes, los italianos en un inicio, y por ahí van a aparecer el imperio austrohúngaro, y pues obviamente Italia se va de esta alianza y aparecen los famosos turcos otomanos, que son parte de estas diríamos viejas monarquías y nuevos países que quieren asumir un control económico en la gama del poder imperial. Y por otro lado tenemos a los ingleses, franceses, y el apoyo de también otro viejo aliado en la Santa Alianza, Rusia. Entonces el mundo se está fragmentando en dos, y esto es muy particular porque cuando esto sucede estamos en vísperas de un conflicto armado de grandes escalas. ¿Por qué? Porque hay una carrera por ver quién tiene el poder, y esto es importante porque evidentemente esto nos conlleva a la posibilidad de que se dé un conflicto de grandes dimensiones.
El capitalismo funciona a través de la competencia. El capitalismo tiene la lógica de ser depredador, es decir, funciona a través de la capacidad de acumular riqueza. Y ahí hay un problema en esta contradicción. Y esto ya Marx lo venía observando. ¿Cuál es? Que cuando este tipo de carreras armamentistas y este tipo de competencia y este tipo de luchas por tener poder en los sistemas imperiales y coloniales, esto va a crear una situación de competencia alocada, y el capitalismo es muy depredador, y el problema es que llega un momento en que las condiciones tienen techo, no pueden crecer eternamente ni pueden lograr, digamos, ese desarrollo desde esa perspectiva. Eso es una particularidad de este sistema. Por eso, el capitalismo tiene una contradicción interna. Y la contradicción que se le logró visualizar es que no puede consumirse hasta ciertos límites, porque para llegar a esa capacidad tiene que haber la posibilidad de que haya liquidez, y el capitalismo necesita que los medios de producción se abaraten para poder producir en mayor cantidad y poder tener riqueza. El problema es que al abaratar los costos de producción también bajan mucho los salarios, y cuando hay bajo de salarios vamos a tener imposibilidades de liquidez, y por lo tanto la gente tiende a no consumir, porque recuerden que el capitalismo socializa el consumo y necesita realmente que esto sea así para poderse mantener y poder desarrollarse. Entonces aquí tenemos una característica muy particular del siglo XX como el producto de una carrera y una lucha entre el interés de los países capitalistas por lograr tener parte del mercado, más cuando hay territorios que llegan en forma tardía a ese proceso, como le pasa a Alemania y le pasa a Italia. Esto es lo que conlleva, entonces, es una manifiesta lucha de intereses, lucha económica, enfrentamientos, alianzas, que nos están dando más o menos el panorama del por qué en el siglo XX vamos a entrar a la manifestación tácita de el producto del conflicto. Es decir, se están creando las condiciones estructurales para podernos llevar a una guerra, y no solamente una guerra, nos lleva a todo un proceso complejo, porque no es una, son dos guerras, y hay también una crisis económica que, bueno, se vive la primera en 1873 y la segunda crisis de características globales, estructurales, la vamos a tener en 1929-1930. La primera una crisis en los bancos londinenses y la segunda una crisis en los bancos norteamericanos, que explican también mucho esta particularidad del capitalismo, que tiene una contradicción interna, y precisamente está en la asociación a las crisis, las crisis estructurales. Es decir, el capitalismo, en su afán de consumo y en su capacidad de generar la mayor riqueza posible, a veces rompe controles, y estos controles los llevan, digamos, a una forma exagerada de manejar los capitales, y llegan en un momento a no lograr reproducirse
y entonces se da la contracción. El capitalismo tiene un elemento ahí que es la especulación. La especulación funciona a través también inclusive de los monopolios, que es otra contradicción. Lucharon contra los monopolios históricamente, siempre estuvieron en contra de ese control que tenía el Estado, y en un momento determinado y pues les sucedió que simple y sencillamente asumieron también control, sobre todo en la segunda revolución industrial. En la segunda revolución industrial, que va a cambiar algunas situaciones, y una de ellas es el tema de llegar en cierto momento a los monopolios desde la perspectiva privada, no desde la perspectiva pública, que es lo que tenía la monarquía, y fueron grandes cuestionadores de este sistema y sin embargo lo apoyaron. Esto es un elemento muy, muy particular. Por eso vamos también a entender que no todos los territorios en Europa logran dar ese salto de resolver un problema del siglo XIX, que era resolver el tema de su unificación y de su construcción del Estado-Nación. Existen territorios que simple y sencillamente tienen que esperar al siglo XX. Y ahí tenemos, por ejemplo, el caso de España, que es un tema muy complejo y que lo va a resolver hasta la construcción de la Primera República, que termina en la famosa Guerra Civil Española, y que en cierta medida van a tener una dictadura que va a continuar un poco la defensa de la religión, la religión católica, que se convierte en muy tradicionalista y va a mantener mucho las estructuras antiguas. La Rusia, que tiene que esperarse también el siglo XX para poder llevar a cabo una revolución, pero su revolución va a tener un cambio muy impresionante, o sea, una burguesía que no logra resolver el problema, no lo logra asumir. Aquí también hay el tema de algunas burguesías que no asumen su papel. Pues las burguesías son muy revolucionarias. Por ejemplo, las primeras revoluciones, las revoluciones, tanto la de finales del siglo XVIII, Revolución Francesa, y las revoluciones de los años de 1830, del siglo XIX, y 1848, son revoluciones muy radicales. Tenemos una burguesía muy radical, pero que inclusive ahí es donde aparece el pensamiento de Augusto Comte. Va a cuestionar mucho esta radicalidad, porque considera que ya era hora de volver a una reconstrucción del territorio burgués. Y los burgueses en un momento determinado fueron muy radicalizados, fueron los primeros que plantearon un cambio total del sistema, pero una vez que asumieron el poder, volvieron más bien a tratar de evitar los procesos revolucionarios, y por eso hay un gran choque con una clase que ellos necesitaron. Ellos en un momento determinado tuvieron que utilizar a los grupos marginales para llevar a cabo sus revoluciones al pueblo. Tuvieron que digamos hacerle propaganda, explicarles, llevarlos, así en la Revolución Francesa y en las otras revoluciones. También el pueblo tuvo una participación importante. La burguesía se encargó de hacer de que ese pueblo se manifestara. ¿Y por qué digo que la burguesía? Porque ellos tuvieron que asumir el papel. Ellos eran los que tenían la capacidad de educación y habían tenido muy claro las ideas de la Ilustración. Eran los que tenían, digamos, una dimensión de qué era lo que había que hacer, y sí ocupaban al pueblo para que se lograra esto. Esto provocó en un momento determinado que el pueblo reaccionara, empezara inclusive a llegar a creerse el tema de que efectivamente se iba hacia una igualdad y que se iba a la posibilidad de un cambio que les iba a beneficiar inclusive hasta a nivel del poder. Aquí, bueno, ya pesan mucho las ideas de Rousseau, que Rousseau sí habló más para
para la soberanía del concepto del pueblo, y estas ideas llegaron a gente que en un momento determinado pensó que había la posibilidad de llegar a esta utopía. Claro que la burguesía utilizó muchos estos discursos con el pueblo y lo utilizó en el asunto es que en un momento determinado el pueblo se empezó a percatar de que la burguesía lo que quería era tomar el poder para simplemente olvidarse de ellos. Por ende es que en las revoluciones del siglo XIX tuvieron que asumir en un momento en clave, asumir su responsabilidad y empezar inclusive a enfrentarse a la misma burguesía. Y la burguesía tuvo que echar para atrás porque su proyecto se podía caer. Entonces la burguesía, podemos plantear que la burguesía llega en un momento a renegociar con las antiguas oligarquías, con las antiguas monarquías. Hay una cosa muy particular en esto porque los burgueses lo que querían era parecerse a las monarquías y en algunos, después de que pasan los procesos revolucionarios, más bien los burgueses quieren que sus descendientes, hijos se lleguen a casar con nobles para adquirir el tema nobiliario. Y esto es muy particular, pero ejemplifica, digamos, que el elemento mágico de una investidura dada por una cuestión religiosa todavía sopesa, ¿verdad?, en algunos pensamientos. Aunque la burguesía, sobre todo la más liberal, tiene un pensamiento muy anticlerical y no profesa esta dimensión. Este capitalismo que se trata de aplicar, por lo menos Inglaterra aplica un liberalismo el más cercano a la visión utópica. No existe liberalismo que Adam Smith en algún momento manifestó, que era el liberalismo donde el mercado era el que iba a regular la economía y que el Estado no iba a aparecer, siempre hubo un Estado. Inglaterra fue el que más se acercó a esa concepción utópica. Aún así tuvo una monarquía y un parlamento que eran los que tenían el control y evidentemente también tenían impuestos. Entonces fueron los que más se acercaron, los que más tuvieron esa posibilidad, y sin embargo ahí también aparecieron sistemas monopólicos para imponer su regulación. O sea, el imperio también tenía el poder político para implementar la estructura económica. O sea, este binomio no se soltó. El liberalismo puro siempre ha pensado que no debería existir el Estado en su lógica total, y eso no se ha podido lograr. Inglaterra es el que lleva a cabo, el que tiene esta experiencia. Los otros territorios no la tienen tanto. Siempre tienen una estructura ahí de protección de sus mercados. Pero sí vamos a observar entonces que se convierte esta carrera, esta lucha, este interés por tener los grandes territorios de las colonias a su poder, en una cuestión dramática que va a hacer que el mundo entre en un conflicto, en un fraccionamiento, por lo menos en Europa. Europa se convierte en el dominador de prácticamente todo el mundo, y impone sus reglas. Recuerden inclusive que los ingleses abren el mercado chino y mediante las famosas guerras del opio obligan a China a comprar y a que se consuma este estupefaciente, pero también a comerciar grandes productos. Los chinos no quieren y ellos los obligan, y el tema de China, la famosa China dormida, va a ser un tema de dominio de estos países imperiales, inclusive Japón va a dominar algunos territorios de la Manchuria. Rusia también se ve afectado por esta expansión japonesa, y China va a mantenerse muy dormida en sus laureles bajo unas monarquías feudales antiquísimas que ven a Occidente muy bárbaro, pero que en algún momento
tuvo que despertar, sobre todo en el siglo XX, a la luz de toda de todo el problema que vivieron y que en un momento determinado también son parte del juego. Eh, ya como para ir finalizando, entonces tenemos que entender que el imperialismo, el colonialismo, el nacionalismo pertenecen a un mismo fenómeno, que están asociados a la construcción de los estados nacionales, que son necesarios para que el capitalismo tenga una posibilidad jurídica y que haya una división de poderes que le dé la posibilidad de libertad de comercio, que eso construye las naciones europeas, que son proyectos del siglo XIX, pero que algunas resuelven, otras no lo resuelven, que eso nos lleva a la posibilidad de un enfrentamiento que se está inflando y que va a terminar en los conflictos que todos vamos a conocer en el siglo XX, que el siglo XX se construye en el siglo XIX, el largo siglo XIX, como lo decía, nace con la Revolución Francesa y finaliza con la Primera Guerra Mundial, y nos va a llevar a una carrera armamentista, nos va a llevar a grandes conflictos individuales, no a grandes conflictos generales, digamos conflictos entre, entre países. Por ejemplo, tenemos el conflicto entre Francia y Alemania por unos territorios. Alemania le quita unos territorios, el de Alsacia y Lorena, que van a ser claves para la Primera Guerra Mundial, el territorio donde hay grandes producciones de materia prima. Tenemos algunos otros conflictos que se gestan producto de estos intereses de expansionistas. El surgimiento de Estados Unidos como una potencia también, que ya a finales del siglo XIX va a estar partícipe, aunque va a estar dormida mucho en su territorio, no se va a meter mucho a la gama del dominio mundial, pero ya empieza a mostrar digamos, sus dientes para este momento. La famosa Alemania, que empieza a tomar fuerza, ¿verdad? A convertirse una potencia, sobre todo militar, industrial. Italia, que queda como no logra todavía asumir un papel de potencia, todavía no da ese salto, aunque está en esos intentos hasta que llegan los famosos fascismo en Italia en el siglo XX, que ahí sí ya va a asumir un rol más beligerante. Recuerden que Roma fue el imperio en su época y ahora no lo está asumiendo. España fue el imperio en su época y también aquí entra como una decadencia. Aquí entramos a otros imperios que están en este caso el imperio inglés, que está madurando y que está en un proceso que lo va a llevar a una decadencia. Está ya más bien en un proceso que va a ir de la mano con su desaparición, ¿verdad? Con la Primera Guerra Mundial. El surgimiento de esas otras nuevas potencias que van a tener otra importancia a través del siglo XX, y más o menos así podemos ejemplificar este fenómeno. Entonces, estos conceptos es importante tenerlos para comprender el siglo XIX. Ya en otros temas veremos el asunto social, porque ese es el otro tema que hay que desarrollar, y el tema de la revolución industrial, que también la segunda revolución industrial, que tiene características muy particulares. Aquí también, nada más como para finalizar, tenemos un gran desarrollo cultural, sobre todo con movimientos como el romanticismo, tenemos el realismo. Nos vamos a encontrar con el surgimiento de movimientos pictóricos también impresionantes, que, que se dan el expresionismo, el impresionismo, que va ejemplificando la era victoriana inglesa. Es importante la era victoriana,
Es la época de la reina Victoria, famosa, que es una época en Inglaterra que es muy conservadora, pero que refleja un poco la doble moral burguesa que es parte de todo este fenómeno y que es importante conocerlo como elemento cultural. Bueno, esos son los aspectos fundamentales que quería explicarles sobre este tema. En otra ocasión que continuemos con otro tema. Bueno.